una historia de amor, herencia y verdades enterradas. Elena sostuvo las llaves con manos temblorosas. La casa de la abuela Esperanza se alzaba frente a ella como un fantasma de adobe y tejas rojas, exactamente como la recordaba de niña, pero ahora cargada de un silencio que dolía. Había pasado 10 años evitando este momento. 10 años construyendo una vida en la capital que la mantuviera lejos de este pueblo donde cada esquina susurraba su nombre junto al de él. Pero los muertos tienen maneras de llamarnos de vuelta, pensó mientras empujaba la puerta de madera gastada. El testamento había sido claro, la casa era suya, pero con una condición extraña que el notario había leído. Con voz incómoda, debe vivir en ella al menos 6 meses. Para reclamar la herencia completa. El interior olía a rosas secas y secretos guardados. Elena caminó por la sala, donde su abuela tejía, mientras le contaba historias que ahora, con 32 años, comenzaba a sospechar que no eran cuentos. Sus dedos rozaron el viejo piano, y por un momento, casi pudo escuchar la melodía que él solía tocar para ella. En las tardes de lluvia. No, se dijo con firmeza. Vine a cerrar el pasado, no a revivirlo. Pero el corazón, ese traidor incansable, ya había comenzado a latir al ritmo de recuerdos que creía enterrados. Elena no sabía que, en ese mismo instante, a 3 calles de distancia, alguien más acababa de recibir una carta que cambiaría todo. Una carta que la abuela Esperanza había dejado con instrucciones específicas: entrégala cuando Elena regrese, porque siempre regresa quien tiene cuentas pendientes con él. Amor. Al tercer día, Elena encontró la escalera oculta detrás del armario del cuarto principal. La madera crujía bajo sus pies como si protestara por mantener secretos tanto tiempo. El desván era un mundo olvidado, baúles cubiertos de polvo, fotografías amarillentas y cartas atadas con cintas rojas, que su abuela había guardado como quien guarda lágrimas en frascos de cristal. La primera carta que abrió llevaba su nombre con una caligrafía que reconoció de inmediato. Las manos le temblaron tanto que tuvo que sentarse en el suelo polvoriento. Elena, mi amor eterno. Si estás leyendo esto es porque ya no pude esperar más. Me voy a Buenos Aires, pero llevaré tu nombre grabado en cada latido. Esperaré toda la vida si es necesario. Tuya siempre, Miguel. La fecha, 15 de abril de 2014. 2 semanas después de que ella se fuera sin despedirse, creyendo que él había elegido a otra. 2 semanas después de que su madre le dijera que Miguel se casaría con Patricia, la hija del alcalde, y que era mejor que se fuera a estudiar a la capital y no se hiciera ilusiones de pobretona. ¿Cómo era posible? Elena apretó la carta contra su pecho, sintiendo como 10 años de resentimiento se desmoronaban, como castillos de arena. Había más cartas, docenas de ellas, todas sin enviar, todas dirigidas a una dirección que ella nunca había dado, porque nunca había existido. Su abuela las había interceptado, pero no las había destruido. Las había guardado como quien guarda la prueba de un crimen, cuando bajó las escaleras con las cartas en las manos. Elena ya no era la misma mujer que había llegado 3 días antes. Era, otra vez, la niña de 22 años que había huido con el corazón roto. Pero ahora tenía 32 y sabía que el amor verdadero no muere, solo se transforma en una herida que late en silencio. Elena había decidido quemar las cartas en el patio trasero. Cuando sonó el timbre, a través del cristal esmerilado de la puerta, distinguió una silueta que habría reconocido en la oscuridad. En medio de una multitud, en sueños y pesadillas, Miguel estaba ahí, con una carta en la mano y 10 años de ausencia pesando en sus hombros. Tu abuela me pidió que te entregara esto cuando regresaras, dijo con esa voz que había cambiado. Se había vuelto más grave, más cansada. Dijo que había cosas que necesitaba saber. Elena tomó la carta sin mirarlo a los ojos. No podía. Si lo miraba, sí veía, aunque fuera un destello del hombre que había amado. Se desmoronaría como las paredes de adobe bajo la lluvia. La carta estaba dirigida a ella, pero la letra era de su abuela. Mi niña querida, perdóname. Tu madre me convenció de que era mejor así, de que un amor de juventud solo te traería sufrimiento. Guardé sus cartas creyendo que te protegía, pero ahora veo que solo les robé 10 años de felicidad. Miguel nunca se casó con Patricia. Nunca se casó con nadie. Ha estado esperándote como quien espera el amanecer después de la noche más larga. Las manos de Elena temblaron tanto que la carta se cayó al suelo. Miguel se agachó a recogerla y por un momento, sus dedos se rozaron. Fue como tocar un cable de alta tensión. Toda la electricidad que había estado dormida por una década se despertó de golpe. Elena, murmuró él, y en esa palabra estaban contenidos todos los te amo que nunca pudo decir. Todas las noches que se había despertado pronunciando su nombre,
todos los amaneceres que había esperado que ella regresara. Pero ella se apartó. 10 años será mucho tiempo. Demasiado tiempo. Y algunas heridas, por más que se curen, dejan cicatrices que duelen al tocarlas. Durante los siguientes días, Miguel no volvió, pero su presencia se sentía en cada rincón del pueblo. Elena lo veía en las miradas curiosas de los vecinos, en los susurros que se detenían cuando ella pasaba, en las flores frescas que aparecían cada mañana en la puerta de la casa sin una nota, sin una explicación. Él siempre había hecho eso, recordó con una punzada en el pecho, durante los 2 años que fueron novios. Nunca había pasado un día sin que encontrara una flor. Esperándola, jazmines en invierno, rosas en primavera, margaritas cuando estaba triste, girasoles cuando había peleado con su madre. Elena intentaba concentrarse en ordenar la casa, en clasificar los objetos de su abuela, en decidir que se llevaría de vuelta a la capital cuando terminaran los 6 meses. Pero cada gaveta que abría revelaba nuevos secretos, fotografías de su abuela joven con un hombre que no era su abuelo, cartas de amor escritas en francés, un anillo de compromiso que nunca había visto. Su abuela también había tenido secretos. También había amado en silencio. Una tarde, mientras revisaba el armario del dormitorio principal, encontró un vestido de novia amarillento por el tiempo, envuelto en papel de seda. Era hermoso, de encaje francés y perlas diminutas, pero nunca había visto fotos de su abuela usándolo. Para Elena, cuando encuentra el valor que yo nunca tuve. Algunos amores merecen una segunda oportunidad. Las lágrimas cayeron sobre el papel antes de que Elena pudiera detenerlas. Su abuela lo había sabido. Había sabido que ella regresaría, que Miguel estaría esperando, que el amor verdadero no entiende de tiempo ni distancia. Había guardado el vestido como quien guarda una promesa, esperando el momento exacto para entregarla. Pero, ¿y si era demasiado tarde? ¿Y si 10 años habían cambiado tanto las cosas que el amor que una vez compartieron ya no existía? Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó sentada en el columpio del patio trasero, el mismo donde su abuela solía mecerse mientras desgranaba maíz y contaba historias. La luna estaba llena, bañando el jardín descuidado con una luz plateada que hacía que todo pareciera un sueño. Fue entonces cuando lo escuchó, el sonido suave del piano, flotando desde la casa de al lado. La misma melodía que Miguel solía tocar para ella. Claro de luna de Debussy. Elena cerró los ojos y se dejó llevar por la música, sintiendo como cada nota despertaba recuerdos que había mantenido bajo llave. Se habían conocido en clases de piano cuando tenían 16 años. Él tocaba como si las teclas fueran su alma extendida. Ella escuchaba como si la música fuera el único idioma que importara. Después de las clases, se quedaban en el jardín de la academia, él tocando en el piano viejo que habían puesto bajo la jacaranda, ella sentada a su lado, sintiendo como el amor crecía con cada acorde. La música se detuvo abruptamente. Elena abrió los ojos y vio una figura en la ventana de la casa vecina. Miguel estaba ahí, mirándola a través de la distancia y la oscuridad. Y ella supo que él había sabido que estaba escuchando, que había tocado para ella como cuando tenían 20 años y creían que el mundo era suyo. Se quedaron así, mirándose sin palabras, separados por 2 patios y 10 años de silencio, pero conectados por algo que el tiempo no había podido romper. Elena levantó la mano en un saludo tímido. Miguel hizo lo mismo, y en ese gesto simple, en esa comunicación silenciosa, estaba toda la conversación que no habían podido tener. Todavía me amas, pensó Elena. Y yo. Dios mío, yo nunca dejé de amarte. Pero reconocer el amor y actuar en consecuencia eran 2 cosas completamente diferentes. Elena se levantó del columpio y entró a la casa, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, como si pudiera cerrar también la puerta de su corazón. Al día siguiente, Elena encontró una nota deslizada bajo su puerta. Necesito hablar contigo. Si tú también lo necesitas, déjame una señal. El farol del jardín encendido a medianoche significa sí. Miguel. Elena leyó la nota una docena de veces, memorizando cada letra como si fuera un poema sagrado. Pasó el día entero debatiendo consigo misma, encontrando 1000 razones para no encender el farol y una sola, para hacerlo, que el corazón, a pesar de todo, seguía dictando órdenes que la razón no podía desobedecer. A las 11:30 de la noche, Elena salió al jardín con manos temblorosas. El farol era viejo, de los que funcionaban con aceite, igual que cuando era niña. Lo encendió con la sensación de estar prendiendo fuego a su vida cuidadosamente ordenada. Miguel apareció 5 minutos después, como si hubiera estado esperando detrás de los arbustos. Venía vestido de negro, con el mismo suéter que usaba en invierno cuando eran jóvenes. Elena se dio cuenta de que había estado llorando. Pensé que no ibas a encenderlo, dijo él.
deteniéndose a una distancia prudente. Pensé lo mismo, respondió Elena. Pero algunas cosas son más fuertes que el miedo. Se sentaron en las sillas de hierro forjado que su abuela había puesto bajo el naranjo. Durante varios minutos, ninguno habló. El silencio estaba cargado de todo lo que necesitaban decirse y no sabían cómo. ¿Por qué nunca viniste a buscarme?, preguntó finalmente Elena. Miguel la miró con ojos que brillaban en la oscuridad. ¿Venir a buscarte? Elena, te envié cartas durante 2 años. Fui a la capital 6 veces. Tu madre me dijo que te habías casado, que eras feliz, que no quería volver a saber nada de aquí. El mundo se detuvo. Elena sintió como la traición se extendía por su pecho como veneno. Mi madre nunca me dijo nada. Nunca recibí cartas. Pensé que te habías olvidado de mí. Las lágrimas corrieron por las mejillas de ambos. 10 años perdidos por el miedo de una madre que creía proteger a su hija del amor. 10 años robados por secretos y mentiras que habían crecido hasta convertirse en muros infranqueables. Elena, murmuró Miguel, nunca me casé. Nunca pude amar a nadie más. Te esperé hasta que esperarte se volvió mi manera de vivir. Elena pasó la noche entera caminando por la casa, procesando la revelación que había cambiado todo. Su madre, la misma que ahora la llamaba cada domingo desde España, donde vivía con su segundo esposo, había destruido deliberadamente el amor de su vida. No por maldad, sino por esa clase de amor protector que se vuelve tóxico cuando no respeta las decisiones del otro. Las muchachas como nosotras no se casan con músicos pobres, recordaba que le había dicho su madre cuando descubrió su relación con Miguel. El amor no pone comida en la mesa. Elena, tienes que pensar con la cabeza, no con el corazón. Pero el corazón, ese órgano rebelde, no entiende de clases sociales ni de cuentas bancarias. El corazón solo entiende de latidos sincronizados, de miradas que dicen más que las palabras, de manos que se buscan en la oscuridad como quien busca a él. Camino a casa. Cuando amaneció, Elena había tomado una decisión. Llamó a su madre. Elena, ¿qué pasa, mi amor? Son las 6 de la mañana. Mamá, necesito que me digas la verdad sobre Miguel. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que Elena pensó que se había cortado la llamada. Elena, dime la verdad. ¿Interceptaste sus cartas? ¿Le dijiste que yo me había casado? Su madre suspiró con el peso de 10 años de culpa guardada. Pensé que era lo mejor para ti. Él no tenía futuro, Elena. Era un soñador, un músico sin dinero. Quería que tuvieras una vida mejor. ¿Una vida mejor? Elena gritó, sintiendo cómo la rabia le subía por la garganta. ¿Una vida sin amor es una vida mejor? ¿10 años de soledad es una vida mejor? Tienes tu carrera, tu apartamento, tu independencia. Tengo una vida vacía, mamá. Tengo éxito profesional y un corazón que lleva 10 años llorando por dentro. ¿Eso era lo que querías para mí? Su madre lloró del otro lado de la línea. Perdóname, Elena. Pensé que el tiempo te haría olvidar. Pero el amor verdadero no se olvida. Solo se esconde, esperando el momento exacto para volver a florecer. Después de colgar el teléfono, Elena se vistió con el primer vestido que encontró y salió de la casa. No tenía un plan, solo la necesidad desesperada de encontrar a Miguel y decirle todo lo que había callado durante 10 años. Lo encontró en la plaza principal, sentado en la misma banca donde solían encontrarse cuando eran novios. Estaba dándole de comer a las palomas, como un hombre mayor que hubiera perdido la fe en los grandes gestos y se conformara con los pequeños actos de bondad. Miguel lo llamó, y él se volvió con una sonrisa que se desvaneció al verla. Determinación en sus ojos. Elena, ¿qué pasa? Hablé con mi madre, me confesó todo. Miguel dejó caer el pan que tenía en las manos. Las palomas protestaron con aleteos indignados. Ya lo sabía, dijo él simplemente. Lo supe hace años, cuando finalmente logré hablar con una de tus amigas de la universidad. Pero para entonces ya había pasado mucho tiempo. Pensé que habías rehecho tu vida, que eras feliz. No soy feliz, confesó Elena, sentándose a su lado. No he sido feliz un solo día en 10 años. He fingido, he trabajado, he viajado. He hecho todo lo que se supone que debe hacer una mujer, independiente y exitosa. Pero nunca he sido feliz. Miguel la miró con ojos que habían aprendido a guardar esperanza y dolor en medidas iguales. Elena, no puedes regresar solo porque te sientes sola. No puedes amarme por lástima. ¿Lástima? Elena tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Miguel, te amo. Te he amado cada día de estos 10 años. Te amo cuando llueve porque recuerdo cómo nos refugiábamos bajo el mismo paraguas. Te amo cuando escucho piano porque ninguna música suena igual que la tuya. Te amo en presente, en pasado y en futuro. Te amo no porque esté sola, sino porque sin ti siempre estoy sola.
Y entonces, después de 10 años de silencio, después de 10 años de cartas no enviadas y palabras no dichas, después de 10 años de amar en secreto, Miguel la besó. Fue como volver a casa después del exilio más largo del mundo. Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño del que Elena no quería despertar. Miguel venía cada mañana con café recién hecho y pan dulce, de la panadería del pueblo. Se sentaban en el patio trasero y hablaban de todo lo que habían vivido por separado, llenando los espacios en blanco de 10 años con palabras susurradas y silencios compartidos. Elena descubrió que Miguel se había convertido en profesor de música en la escuela del pueblo y que daba clases particulares de piano a los niños. Los sábados tocaba en la iglesia durante las bodas, y había compuesto 3 canciones que nunca había grabado, porque todas hablaban de ella. Cántamelas, le pidió una tarde mientras estaban recostados en la hamaca bajo el naranjo. Miguel se sonrojó como cuando tenía 20 años. No son muy buenas. Para mí serán perfectas. Él se levantó y fue por su guitarra. La primera canción se llamaba Elena de los amaneceres, la segunda Cartas que el viento se llevó y la tercera, la que la hizo llorar hasta quedarse sin lágrimas, se llamaba Esperándote llegar. Era hermoso y desgarrador escuchar el testimonio musical de su amor. Cada nota era una confesión, cada verso era una súplica, cada estribillo era una promesa de amor eterno. Miguel le dijo cuando terminó de cantar: ¿me esperarías otros 10 años si fuera necesario? Él la miró con esa intensidad que ella recordaba de cuando eran jóvenes. Elena, te esperaría toda la vida si fuera necesario, pero no quiero esperar más. Quiero vivir contigo cada día que nos quede. Esa noche, por primera vez en 10 años, Elena durmió sin pesadillas. Durmió con la ventana abierta para escuchar el piano de Miguel, que tocaba para ella hasta muy tarde, como una serenata que duraba desde 2014 y nunca había terminado. El amor había regresado, pero Elena sabía que las cosas no serían tan simples. Nunca lo son cuando se trata de reparar corazones rotos y recomponer vidas destrozadas. Pero el miedo, ese compañero fiel de los corazones heridos, llegó como siempre llega, de noche, cuando la razón está dormida y el alma queda indefensa ante sus propios fantasmas. Elena despertó con el pecho oprimido y una pregunta martillando en su cabeza: ¿y si esto era solo nostalgia? ¿Y si lo que sentían no era amor verdadero, sino la melancolía de lo que pudo haber sido? Se levantó y caminó hasta la ventana que daba al patio de Miguel. Él estaba ahí, sentado en los escalones de su casa, mirando las estrellas como si buscara respuestas en ellas. ¿También él tenía dudas? También él se preguntaba si 2 personas que habían vivido 10 años por separado podían volver a ser una sola. Elena había cambiado. Ya no era la chica tímida que se sonrojaba cuando él le tomaba la mano. Era una mujer independiente, acostumbrada a tomar sus propias decisiones, a vivir sin pedir permiso a nadie. ¿Podría volver a ser parte de una pareja? ¿Podría volver a poner el corazón de otro antes que el suyo? Y Miguel también había cambiado. Tenía líneas de expresión que hablaban de años de soledad, una quietud que no tenía a los 22, una manera de mirar que había aprendido a protegerse del dolor. ¿Podrían 2 personas que habían aprendido a vivir solas volver a vivir juntas? Al día siguiente, cuando Miguel llegó con el café matutino, Elena estaba más callada que de costumbre. ¿Qué pasa?, le preguntó él, con esa capacidad que siempre había tenido para leer sus estados de ánimo. Tengo miedo, confesó Elena. Miedo de que esto no sea real. Miedo de que estemos enamorados de un recuerdo, no de las personas que somos ahora. Miguel dejó la taza en la mesa y la miró con seriedad. Yo también tengo miedo, pero más miedo me da la idea de perderte otra vez. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubrimos que éramos perfectos a los 22 pero terribles a los 32? Entonces lo descubriremos juntos, respondió él. Pero Elena, el amor verdadero no es ser perfectos juntos. Es decidir cada día que vale la pena intentarlo, a pesar de los miedos, a pesar de las dudas, a pesar de todo. La respuesta llegó una semana después, cuando Elena recibió una llamada de su jefe en la capital. Le ofrecían el ascenso que había estado esperando durante 3 años, director Ari Genel, un sueldo que triplicaba el actual, un apartamento en el mejor barrio de la ciudad. Necesito la respuesta antes del viernes, le dijo su jefe. Es una oportunidad única, Elena. No va a repetirse. Elena colgó el teléfono con las manos temblando. Era exactamente lo que había trabajado para conseguir. El reconocimiento profesional que había buscado. La seguridad económica que su madre siempre había querido. Para ella. La vida que había construido ladrillo a ladrillo durante 10 años. Pero que era una carrera exitosa comparada con el amor. Que era el dinero comparado con despertar cada mañana al
¿Lado de la persona que amaba? Cuando Miguel llegó esa tarde, Elena le contó sobre la oferta. Él la escuchó en silencio, con esa capacidad que siempre había tenido para dejarla hablar sin interrumpir, sin juzgar, sin presionar. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó cuando ella terminó. No lo sé, es todo lo que he trabajado para conseguir. Miguel se quedó callado durante tanto tiempo que Elena pensó que se había enojado. Elena, no te voy a pedir que te quedes. No puedo pedirte que renuncies a tu sueño por mí. Como no pude hacerlo hace 10 años. ¿Y si mi sueño ha cambiado? ¿Y si ya no quiero esa vida? ¿Es verdad eso? ¿O solo me lo estás diciendo porque crees que es lo que quiero escuchar? Elena se dio cuenta de que esa era la pregunta que importaba. De verdad, ¿realmente había cambiado lo que quería? ¿O solo estaba dispuesta a sacrificarlo por amor? ¿Y cuál era la diferencia? Esa noche, Elena no durmió. Se quedó despierta, mirando el techo, sintiendo como su vida se partía en dos caminos que parecían irreconciliables: el amor y la ambición, el corazón y la razón. Miguel y todo lo demás. Al amanecer, Elena había tomado una decisión. Llamó a su jefe y rechazó la oferta. ¿Estás segura, Elena? Es una oportunidad que no va a repetirse. Estoy segura, respondió, aunque le temblaba la voz. Después llamó a Miguel. ¿Podemos hablar? Se encontraron en el lugar donde había comenzado todo, la academia de música donde se habían conocido. El edificio estaba abandonado ahora, con las ventanas rotas y la pintura descascarada, pero el piano viejo seguía ahí, bajo la jacaranda que había crecido tanto que sus ramas tocaban el techo. Rechacé el trabajo, le dijo Elena. Miguel la miró con una mezcla de alegría y preocupación. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que he estado persiguiendo el sueño equivocado durante 10 años. Pensé que quería poder, dinero, reconocimiento, pero lo que realmente quiero es una vida que tenga sentido. Y mi vida solo tiene sentido cuando estás en ella. Miguel se acercó y tomó sus manos. Elena, no quiero que un día me culpes por haberte hecho renunciar a tu carrera. No estoy renunciando a mi carrera. Estoy eligiendo dónde quiero vivirla. Puedo trabajar desde aquí, abrir mi propia consultora, hacer algo diferente. Pero lo que no puedo hacer es vivir sin ti otro día más. Se besaron bajo la jacaranda, en el mismo lugar donde habían descubierto el amor 20 años antes. Pero este beso era diferente. No tenía la desesperación de la juventud ni la incertidumbre del reencuentro. Tenía la solidez de una decisión consciente. La tranquilidad de dos personas que habían elegido estar juntas después de conocer el precio de estar separadas. Miguel, murmuró Elena contra sus labios, cásate conmigo. Él se apartó para mirarla, sorprendido. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Te estoy pidiendo que no perdamos más tiempo. Te estoy pidiendo que empecemos nuestra vida juntos de una vez por todas. Miguel sonrió con esa sonrisa que ella había llevado en él corazón durante 10 años. Sí, dijo simplemente. Sí a todo. Sí para siempre. Y en ese sí estaban contenidas todas las promesas que no habían podido hacerse, todos los años que habían perdido, y todos los años que les quedaban por vivir. Elena decidió casarse con el vestido de novia de su abuela. Había algo poético en usar un vestido que había esperado décadas por su momento, como si el amor mismo hubiera estado esperando en ese armario, envuelto en papel de seda y esperanza. La boda fue pequeña, íntima, en el patio trasero de la casa de la abuela. El padre Esteban, que los había visto crecer, ofició la ceremonia con lágrimas en los ojos. Los únicos invitados fueron los vecinos que habían sido testigos silenciosos de su amor durante todos estos años. Cuando Miguel vio a Elena caminar hacia él con el vestido de encaje francés, se quebró. Lloró como había llorado la noche que ella se fue, pero esta vez de felicidad, de alivio, de gratitud hacia el destino que finalmente había decidido ser generoso con ellos. Elena, dijo cuando ella llegó a su lado, has estado hermosa todos los días de mi vida, incluso los que no estuviste aquí. La ceremonia fue tradicional, con las promesas de siempre. Pero cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Elena tenía una sorpresa. Le entregó a Miguel un anillo que había encontrado en el desván de su abuela, un anillo de hombre, de oro simple, con una inscripción en francés que decía por Tauhowers, para siempre. Era del abuelo, le explicó, pero no del abuelo que conocí, del otro, del que amó en secreto durante toda su vida. Quiero que lo uses tú. Quiero que nuestro amor tenga la bendición de todos los amores que vinieron antes. Miguel se puso el anillo con manos temblorosas. Era como si la historia se estuviera repitiendo, pero esta vez con final feliz. Cuando el padre Esteban los declaró marido y mujer, Miguel tomó el rostro de Elena entre sus manos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Elena Morales de Herrera, dijo, probando el sonido de su nuevo nombre. Te amo desde que tenía 16 años.
y te amaré hasta que mi corazón deje de latir. El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el beso tímido de los adolescentes ni el desesperado del reencuentro. Era el beso de dos personas que habían encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar era el uno en el otro. La fiesta duró hasta el amanecer. Los vecinos trajeron comida casera. Miguel tocó el piano hasta que los dedos le dolieron. Y Elena bailó con su vestido de novia bajo las estrellas, sintiendo por primera vez en 10 años que estaba exactamente donde tenía que estar. Cuando todos se fueron y quedaron solos en el patio lleno de flores marchitas y copas vacías, Miguel cargó a Elena en brazos y la llevó a través del umbral de la casa que ahora era de ambos. «Bienvenida a casa, esposa mía», le susurró al oído. «Nunca me había ido», respondió ella. «Mi corazón siempre estuvo aquí, esperándote». Los primeros meses de matrimonio fueron como redescubrir un idioma que habían hablado con fluidez en su juventud. Elena y Miguel tenían que aprender a vivir juntos después de haber vivido solos durante tanto tiempo. Tenían que negociar espacios, rutinas, manías que habían desarrollado en la soledad. Elena transformó una de las habitaciones de la casa en oficina y comenzó su consultora de marketing digital. Para su sorpresa, descubrió que trabajar desde el pueblo le daba una perspectiva diferente, más auténtica. Sus ideas eran más creativas, sus propuestas más originales. El éxito llegó más rápido de lo que había esperado. Miguel siguió dando clases de música, pero ahora también componía canciones para Elena. Había grabado un disco casero que solo ella conocía. Canciones para Elena, con melodías que hablaban de su historia, de su amor, de los años perdidos y los años recuperados. Por las tardes, cuando terminaban de trabajar, se sentaban en el patio trasero a ver el atardecer. Elena había plantado un jardín nuevo, con todas las flores que Miguel le había regalado a lo largo de los años, jazmines, rosas, margaritas, girasoles. Era como si hubiera decidido cultivar su propia historia de amor. ¿Eres feliz?, le preguntó Miguel una tarde, mientras ella regaba las plantas. Elena se detuvo y lo miró. Tenía tierra en las manos y el cabello desordenado por el viento, pero sonreía con una paz que no había sentido en años. «Soy completa», respondió. «Durante 10 años fui exitosa, fui independiente. Fui muchas cosas. Pero nunca fui completa. Contigo soy completa». Miguel la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Yo tampoco sabía lo que era la felicidad hasta que volviste. Sabía lo que era la nostalgia, la melancolía, la esperanza. Pero la felicidad la aprendí contigo. Esa noche, mientras hacían el amor en la cama que había sido de la abuela de Elena, ambos supieron que habían encontrado algo que muy pocas personas encuentran, un amor que había sobrevivido al tiempo, a la distancia, a las mentiras, a los malentendidos. Un amor que había salido más fuerte de cada prueba. Pero Elena sabía que aún quedaba un secreto por revelar. Uno que había descubierto en las últimas cartas del desván, que cambiaría todo lo que creían saber sobre su historia. El último secreto de la abuela Esperanza esperaba en una caja de madera que Elena encontró enterrada bajo el naranjo. Adentro había fotografías, cartas y un diario escrito con letra temblorosa en las últimas páginas. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque finalmente encontraste el valor que yo nunca tuve. Hay algo que necesitas saber sobre tu historia, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre el amor y el destino». Elena siguió leyendo con el corazón acelerado. «Miguel no es solo el amor de tu vida. Es también mi última oportunidad de redimirme. Hace 50 años, yo también amé a un músico. Se llamaba Jean-Pierre, era francés. Y me pidió que me fuera con él a París. Pero mi familia se opuso, me convencieron de que era un error. Me casé con tu abuelo por conveniencia». Jean-Pierre se fue solo, y nunca volví a verlo. Las manos de Elena temblaron al pasar la página. «Hace 5 años, recibí una carta de París. Jean-Pierre había muerto, pero antes había logrado rastrearme. En su testamento me dejaba una confesión, había tenido un hijo en Argentina. Un hijo que había buscado a su padre toda su vida. Ese hijo se llamaba Roberto Herrera. Elena, mi niña querida, Roberto Herrera era el padre de Miguel». Elena dejó caer el diario. Miguel era, sin saberlo, el nieto del amor perdido de su abuela. El destino había jugado la carta más poética posible. Había traído de vuelta el amor que su abuela había rechazado. Pero en la siguiente generación, dándole a Elena la oportunidad de elegir diferente. Su abuela había sabido todo esto cuando se opuso a su relación con Miguel. No había sido por clasismo o por miedo al futuro incierto. Había sido por culpa. Por el terror de que Elena cometiera el mismo error que ella había cometido 50 años antes. Cuando Miguel llegó esa noche, Elena le mostró el diario con lágrimas en los ojos.
¿entiendes lo que significa? Le preguntó después de que él terminara de leer. Miguel la miró con una sonrisa que era pura ternura. Significa que nuestro amor tiene raíces más profundas de lo que imaginábamos. Significa que llevamos décadas esperándonos, no solo nosotros, sino nuestras familias, nuestros destinos. Se abrazaron en el patio, bajo el mismo naranjo que había guardado los secretos durante tantos años. Elena sintió la presencia de su abuela como si estuviera ahí, sonriendo al ver que finalmente había logrado que el amor triunfara sobre el miedo. Miguel, murmuró Elena contra su pecho. ¿Crees en el destino? Creo en nosotros, respondió él. Creo en que algunas personas están hechas para encontrarse, sin importar cuántas veces se pierdan en el camino. Y así, en una casa llena de secretos que finalmente habían salido a la luz, Elena y Miguel escribieron el final de una historia de amor, que había comenzado 50 años antes en París, con un músico francés y una joven que no tuvo el valor de seguir a su corazón. Pero los finales, cuando se trata de amor verdadero, nunca son realmente finales. Son solo el comienzo de algo nuevo, algo más hermoso. Algo que vale la pena haber esperado toda una vida. Elena cerró el diario de su abuela y miró a Miguel con ojos que brillaban de felicidad y lágrimas. Gracias, abuela, susurró al viento, por guardar los secretos, por proteger el amor, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad. Y el viento, cómplice eterno de los amores imposibles, llevó sus palabras hacia las estrellas, donde todos los amores perdidos esperan su segunda oportunidad. Una historia de amor contada por quien conoce el precio del silencio y el valor de la segunda oportunidad. Porque hay amores que no mueren, solo esperan el momento perfecto para renacer.